Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan a través de este sonido hasta donde podemos llegar. Hemos estado hablando sobre los dones espirituales. Si usted ha oído acerca de los dones espirituales, entonces está relacionado. Pero si por alguna razón, las que sean, no ha estado claro este ministerio, vamos a continuar con esta serie. Si la primera prédica, conferencia fue palabra de ciencia, luego hablamos sobre palabra de sabiduría. Allí en el YouTube usted puede encontrar estas dos conferencias y esta es la tercera en su serie. Esta serie de los dones del Espíritu Santo lo vamos a encontrar en 1 Corintios 12. Y el que nos ocupa hoy está en el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Debo mencionar porque mucho más adelante voy a hablar sobre la fe como fruto, que es muy distinto a esta fe como don, o la fe común o corriente, que es otro tipo de fe. Esta fe, el don de fe, anótelo bien, el don de fe es un don milagroso o milagrosa. ¿Sí? Es un don milagroso, como cualquier otro don que describe 1 Corintios 12. Esta fe como don no es una fe, repito esto para que quede bien claro, no es una fe del día, no es una fe normal, natural, no. Esta fe, como los demás dones del Espíritu, tienen como fuente directa que viene de Dios. Es una fe de poder, es una fe de acción que nos viene como una manifestación divina, en tiempos, en tiempos de necesidades particulares. Es decir, esta fe como don no es de todos los días, para que podamos ir entendiendo. Como todos los demás dones, el don de fe viene a nosotros, como lo vamos a ver más adelante. El don de fe viene a nosotros en momentos especiales, ¿sí? En momentos críticos, como una manifestación directa del Espíritu Santo para satisfacer necesidades especiales en el cuerpo de Jesucristo. Así se manifiesta este don. Generalmente, para los que toman nota, generalmente se ejercita, se lleva a cabo en forma de intercesión,
de un cristiano por otro cristiano o para otro cristiano, ¿sí? Así se manifiesta este don. La fe, escuchen, perdón, la fe como don. Estoy tratando no ser redundante, pero estoy tratando de que esto quede claro. Nos viene cuando Dios la manifiesta como Él quiere, como Él se le place. Lo vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Esta fe no se desarrolla en el cristiano como la fe normal, común o corriente, o como la fe como fruto. No. Esta fe como don se manifiesta, se lleva a cabo como los demás dones espirituales, es decir, espontáneamente, cuando el Padre le place comunicar, intervenir en la historia, en la vida del creyente, esta fe como don se manifiesta así. Muchas veces, este don de fe, esto es lo más bonito y a mí me gusta, este don es para nuestra propia sanidad o resolver o tener una respuesta de nuestras propias circunstancias. Pero más a menudo, y lo hemos visto, lo hemos experimentado, más a menudo le viene a un creyente, a un cristiano, en favor de otro creyente. Cuando ese creyente no tiene la capacidad, no tiene la fe por sí misma o por sí mismo. Veamos, por ejemplo, usted que trae su Biblia, ahí veamos qué dice Santiago. Santiago es un ejemplo, capítulo 5, versículo 15. Dice, y la oración de fe, aquí está el punto, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe. Oración de fe. Esta es una fe que se manifiesta y que viene directo del trono de Dios para sanidad o para bendición o para respuesta. Aunque esa persona no tiene fe, pero el que está recibiendo la palabra, entonces dice la palabra de fe y entonces suceden las cosas que tienen que suceder. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo sigue operando? Bueno, ¿cómo ha operado en la Biblia? ¿Cómo lo encontramos? Porque estos dones que vienen en Corintios capítulo 12, debo decir que no son los únicos dones. Hay otros que aparecen en Romanos, que en su momento lo vamos a tocar también. Pero el don de fe opera también, oiga bien, opera también. Es decir, se lleva también a cabo el don de fe a través de palabras de fe, ¿sí? De expresiones de fe, a través de hablar una palabra.
Por ejemplo, 2 Corintios 4:13, tenemos un ejemplo. Si usted tiene su Biblia, dice el versículo 13, 2 Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La palabra o el don de fe se puede también manifestar de esta manera, como dice la Biblia. Creí, por lo cual hablé. Y es que el don como fe, el don de fe, viene a nosotros con una seguridad impresionante que no deja dudas ni a la derecha ni a la izquierda, que ni el mismo diablo puede quitártela, que nadie puede robártelo. El medio mundo puede decir que no es cierto. Pero cuando esta fe como don opera como el Padre lo ha establecido, nadie puede decir que no. Los resultados quizás no siempre serán inmediatos, pero sí son seguros de que sucede. Y muchas veces Dios ha intervenido, Dios ha usado a cualquier creyente consagrado, dedicado, de buen testimonio, con integridad, con honestidad, el creyente más humilde. El Padre lo ha usado con este ministerio. Por ejemplo, encontramos nosotros en la Biblia, y usted lo ha leído y conoce al escritor de este libro, y conoce la persona que lo dijo, cuando Josué mandó al sol y a la luna que se detuvieran. De ese tipo de fe como don estoy hablando. No la fe normal, no la fe natural, no la fe como fruto. Si nosotros vamos a Josué, si son tan amables, capítulo 10, ahí yo quiero que usted tenga ahí exactamente la cita. Josué 10:12. Y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Aquí hay un ejemplo, hermanos y hermanas y amigos. Aquí hay un ejemplo del don del cual la Biblia nos enseña. Vuelvo a repetir, vuelvo a ser reiterativo. No es el don común y corriente. No. Este es un don sobrenatural. Este es un don que rompe con toda naturaleza. Este es un don milagroso, como lo vamos a seguir viendo.
Josué tuvo una fe tremenda como Don cuando le ordenó al sol que se detuviera y la luna que se detuviera. Y la Biblia dice que se detuvieron. ¿Por qué? Porque en Josué vino esta palabra de fe como don, tan cierto, tan seguro, que paralizó el universo entero. Paralizó el universo entero. Entonces, de esta fe yo estoy hablando. Luego podemos seguir leyendo el versículo, ¿dónde nos quedamos? 13, el 14, dice, y el sol se paró, versículo 13 abajito, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró, oiga bien esto, en ponerse casi un día entero. Mire qué tremendo. No, el sol se detuvo y ahí estuvo, quiero imaginarme, observando la batalla que Josué libraba en el nombre de Jehová de los ejércitos. La pregunta esta tarde es, oiga pastor, ¿y esta fe todavía funciona? ¿Esta fe todavía sirve? ¿Esta fe todavía es para nosotros? La respuesta es afirmativo. Gloria a Dios. Luego vemos otro ejemplo. A mí me gusta enseñar lo que enseño con ejemplo. Hechos 13. Usted abra su Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 11. Ahí se habla de un hombre llamado Elimas. 13, 11. Cuando, si queremos leer un poquito más atrás, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Este testimonio que está aquí en la Biblia es un reflejo, es una enseñanza de este don que se llama fe. Repito, no es una fe común y corriente, no es la fe para salvación, no es la fe como fruto, no es la fe para vivir la vida cristiana, no. Esta fe va mucho más allá. Y ustedes pueden confirmar por la Escritura que Pablo dijo la palabra, habló la palabra, y aquel mago quedó ciego al instante. Quedó ciego al instante. Y la Biblia enseña
el principio de la palabra de fe. Por favor, busque Marcos, capítulo 11. Ahí encontramos nosotros en el versículo 23. 23. Vamos a leer el 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Aquí encontramos otra vez el don de fe manifestándose. Un día antes el Señor había maldecido la higuera, y la higuera no tenía fruto, no tenía nada para comer, y el Señor la maldijo y dijo: nunca más coma fruto de ti nadie. Y al otro día que pasaron, Pedro se admira y dice: oiga, Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó. La fe. Pudiéramos pensar que es algo misterioso, por lo que voy a decir más adelante. La fe como don está allí para que nosotros cada día podamos, como dije al principio, un cristiano consagrado, no un cristiano carnal, que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. No. Un cristiano consagrado, dedicado, fiel, íntegro, honesto, que ama al Señor. El Señor puede darle cualquiera de los tipos de dones que ya hemos hablado, que estamos hablando y que vamos a hablar. Entonces, amados hermanos, la fe como don es la gracia especial que Dios concede a un creyente lleno del Espíritu Santo, que Él le ha dado, y requiere más que una fe ordinaria y una fe general o común y corriente. Esta fe puede ser una realidad en la vida de todo creyente. Por eso el Señor lo dejó. Por eso está en la Biblia. Por eso está ahí. Dice un escritor de nombre Dennis Bennett. Perdón. Dennis Bennett dice: es la fe como don que realiza un milagro extraordinario. Es la fe como don que realiza un milagro extraordinario. Es una corriente repentina de fe. Generalmente se presenta en una crisis para generar confianza. Y sin duda que cuando obramos o hablamos en el nombre de Jesucristo, aleluya, puede mover montañas. Usted recordará ahí mismo en Marcos capítulo 11, el versículo 22, donde dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por eso sigo insistiendo: no confundamos el don de fe con su fe cristiana de todos los días.
esta es una fe que va mucho más allá. Veamos otros ejemplos dramáticos en las Escrituras, dramáticos. Un episodio en la vida de Elías, del profeta Elías, el gran profeta Elías. Ilustra bien claro esta fe como don cuando le declaró al rey Acab en Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes. No se dice Primera de Reyes, no, se dice Primero de Reyes. ¿Por qué, pastor? Porque como he dicho muchas veces, porque este es un libro. Usted no puede decir Primera de Reyes, porque usted no puede decir la libro. No, usted dice el libro. Y ya está aprendiendo algo que quizás no había aprendido. Por eso es Primero de Reyes, Primero de Crónicas, Primero de Samuel, porque son libros. Primero de Reyes, capítulo 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, de Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ay, me encanta esta parte de la Escritura. Me encanta, me encanta. Y cada vez que lo leo se me enchina la piel. Porque es increíble. Y Santiago le dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. Pero dijo que no iba a llover, no llovió. Y dijo que iba a llover y llovió. Este es el don de fe, si usted quiere, más claro, más completo, más amplio, más explicado que la Biblia nos enseña. Increíblemente, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Como quien dice, cuando a mí se me pegue la gana va a llover. Esto es el don de fe en operación. Este es el don de fe. Y eso es lo que el Padre le ha dejado a su iglesia, para que su iglesia pueda echar mano de este ministerio para su vida diaria. Su don, estoy hablando de Elías, el don de fe produjo el cumplimiento que había dicho Elías al pie de la letra. Ni tan siquiera dudó, ni tan siquiera se inmutó, nada. Él dijo lo que dijo porque esa palabra que él pronunció venía directo del cielo. Y entonces cuando lo dijo, hubo una certeza, una seguridad. Y esa es una realidad en la iglesia del Señor en estos tiempos. Solo que con tristeza a nadie le interesa. Cada quien vive su vida cristiana, lo medio vive, pero esto es lindo, esto es hermoso. Aquí lo encontramos. Otro ejemplo que del don de fe, bien clarito, también se produjo en la vida de Elías, el gran profeta. Fue cuando hacía los preparativos para que cayera fuego del cielo. Y vaya que yo no tengo mucho tiempo para hablar de este milagro maravilloso. Pero en Primero de Reyes, capítulo 18, lo encontramos
en el versículo 22. 18:22, primero de Reyes. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la peña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego. Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. En palabras nuestras, todo el pueblo dijo: amén. Y ustedes conocen la historia, cómo los profetas de Baal levantaron un altar, mataron el buey, lo pusieron en el altar y empezaron a darle vuelta al altar, clamando a ese dios Baal, como lo hacen muchos en estos tiempos. No voy a entrar en muchos detalles de eso. Dice la Biblia que estuvieron clamando y Elías se burlaba de ellos y les decía: grítele más fuerte, porque a lo mejor está dormido, hay que levantarlo, a lo mejor está en meditación y hay que llamarle la atención, a lo mejor está de viaje. Y dice la palabra, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Mire, aquí hay un dato muy interesante, iglesia amada. No puede haber manifestación del poder de Dios en su vida si su altar está destruido. Diga amén allá los del otro lado que me están viendo. No puede haber manifestación del Espíritu Santo si su altar está destruido. Usted tiene que construir, que levantar su altar, ponerlo en buenas condiciones para que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, descienda. Aleluya. Y el versículo 30 dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En este tiempo nos está llegando de día y de noche, a cualquier hora, peticiones de oración. Cuando usted puede orar, nosotros lo hacemos. ¿Por qué nuestra responsabilidad como su pastor? Y Dios ha tenido misericordia, ha respondido a las oraciones de Fuente de Vida de todos. Pero necesita arreglar su altar. Necesita arreglar su altar. Usted sabe cómo está su esposo. Usted sabe cómo están sus hijos. Y tomando Elías 12 piedras, versículo 31, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de él, del altar.
y que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Quiere leer el 36, dice: y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y gritó: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando los dones del Espíritu Santo se manifiestan, no se manifiestan porque uno quiere, sino porque Dios quiere y Dios lo manda, Dios lo ordena. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelves a ti y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Volviendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Palabra, don de fe. Don de fe. En este tiempo solo uno de estos dones, de los 9 que menciona Corintios 12, puede muchas veces sacarnos de algún atolladero, porque la fe común, normal, corriente, no va a poder, como estos dones del cual estamos hablando ahorita. Esta es la fe del cual estoy hablando como don, no una fe común y corriente. También en ese mismo capítulo, versículo 41 y 45, David le dice a Acab: ve, corre a tu ciudad, porque hay una lluvia que se acerca. Entonces Elías le dice a su mozo: súbete a la cumbre y ve hacia el mar, a ver qué ves. Y el criado obediente fue y miró hacia el mar y le dice: no veo nada, Elías. Le volvió a decir: vete la segunda vez, vete, me avisas qué ves. Y allí está en Primero de Reyes 18:41. Elías está en el monte Carmelo, postrado en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. El criado fue la primera, fue la segunda, fue la tercera, fue la cuarta, fue la quinta. Fe, fe.
don de fe. Y dice el versículo 44, y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Don de fe. ¿Cuánta falta hace en nuestra vida, en nuestro ministerio, que el Espíritu Santo pueda usar al más humilde y dar estos dones? Y puedo dar yo muchos ejemplos, porque la Biblia está lleno de ejemplos. Por ejemplo, para recibir sustento durante hambres y ayunos. El mismo versículo, capítulo 17 de Primero de Reyes, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas y pan y carne por las tardes, y bebía del arroyo. Es que cuando Dios interviene con este don, como los otros dones, hasta los animales le sirven a uno. Y aquí está otro ejemplo. ¿Usted quiere más? Bueno, puede leer todo el capítulo 17. Y el versículo 8 en adelante encontramos a nosotros a Elías y a la viuda de Sarepta. Esta es una cosa impresionante, porque Dios lo manda a Sarepta. Y le dice: yo he preparado allá a una viuda que te va a dar de comer. Y él, cuando entra a Sarepta, encuentra una viuda recogiendo leña. Y Elías lo llama y le dice: oye, ven acá. Ve y prepárame una torta. Y vea que Elías era un poco así medio especial en sus tortas. Y le dice: quiero que me hagas una torta cocido debajo de las brasas, así suavecito, y me lo vas a traer para que yo coma. Y luego me traes un vaso con agua. Y la viuda le dice: pues yo no tengo más que un poquito de aceite y un poquito de harina. Vine a recoger estos leños para hacer ese pan y morir mi hijo y yo. Y Elías le dice: no, ve, házmelo tú a mí primero y luego vas a comer, porque el aceite no se escaseará, ni el vino, la harina tampoco se escaseará, pero házmelo a mí primero. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Y rápidamente le puedo decir otro. Ahí está la resurrección del hijo de la viuda, allí mismo en ese capítulo. Luego puedo hablarle de Eliseo y la viuda endeudada, que vino el dueño y quería llevarse a sus hijos porque el marido había muerto y había dejado endeudada a la esposa y a los hijos, y el hombre aquel, el acreedor, vino para llevarse los hijos.
Y buscó a Eliseo y Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Tengo un poco de aceite, fe como don. Eliseo le dice, vete, pide prestado todos los cántaros, todas las vasijas. Quiero imaginarme, búscate el tamaño más grande, busca. Te encierras en tu cuarto, luego vas a empezar a vaciar, a vaciar, a vaciar. Es como una locura, es una locura. Bueno, el evangelio es una locura. Y la viuda lo hizo así. Juntó todos los vasos, los jarrones, todo. Y agarró su jarrita de donde tenía su poquito de aceite y empezó a vaciar uno, empezó a vaciar el otro. Le dijo a su hijo, tráeme el otro, y volvió a vaciar. Y trae el otro, tráeme a vaciar. No sé cuántas vasijas llenó, pero quiero imaginarme que eran muchas vasijas. Muchas vasijas. Le voy a decir por qué creo que eran muchas vasijas. Porque lo último, cuando le dice a su hijo, tráeme otra vasija o tráeme otra tinaja, el hijo le dice, ya se acabaron. Y el aceite dejó de cesar. Aleluya. No tenemos un Dios maravilloso. No tenemos un Dios maravilloso. Luego fue a Eliseo y le dijo, Señor, hice todo lo que me dijo. Muy bien, dijo Eliseo. Vende todo lo que tienes. Todo el aceite que tienes, paga la deuda. Y todo lo que te quede, te va a servir para sustentarte. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11? Me gusta Hebreos 11, el versículo 33, si son tan amables. Dice, Hebreos 11, 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué se le viene con el asunto de tapar un boca a los leones? ¿No se le viene a la mente a Daniel? Cuando dice apagaron fuegos impetuosos, no se le viene a la mente a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga los ejércitos. El Espíritu Santo también quiere darte a ti la victoria y manifestar los dones espirituales a un creyente fiel, a un creyente íntegro, un creyente honesto, un creyente que se esfuerza a vivir la vida cristiana. Es hermosa poder estudiar la palabra. Y cada día yo le digo, ayúdame a entender tu palabra. Para aquellos que conocen a mi hijo, aunque su historia ha cambiado,
los que lo conocen en este momento, a David. Era un mes de marzo, aquí en Fuente de Vida. Y con eso termino. Cuando nosotros llegamos aquí, él se perdió. Se fue al mundo. Nosotros los pastores sufrimos, atravesamos momentos en los cuales tenemos que llorar en la soledad de la medianoche, de la madrugada. Y él se perdió por 3 años. Yo tenía la confirmación antes de venir aquí que Dios me enviaba a este lugar. Esa fe normal, natural, de madurez, de fortaleza, lo tengo conmigo todos los días. Encontré un buen trabajo, empezó a ganar buen dinero, se fue de la ciudad, fue a vivir a playa. Quizás unos pocos conocen esta historia. Lo fui a dejar en la casa donde iba a vivir, estuvo allí pocos meses y su salario le permitía vivir como un jovencito con dinero. Y se fue a vivir en un departamento a la orilla de una playa. Pero yo de día y de noche oraba por él. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Mi oficina, todos los días, era un mar de lágrimas, de clamor. Y pasaron 3 años. Los domingos llegaba al culto y se paraba hasta atrás, ajeno. Quizás venía para verme. Y muchas veces mientras ministraba, Dios me daba palabra. Esperé. Pasaron los meses, muchos meses. Un día que no olvido, un domingo, nuestra congregación estaba llena. Entonces, un mes antes, estando en mi cama, sentado, intercediendo, leyendo la palabra, volteé hacia mi izquierda. Yo tengo un librerito pequeño donde tengo libros seleccionados que leo todos los días. Tomé uno que estaba ahí. El título del libro era El hombre con su rostro en el espejo. Lo tomé, lo abrí. En la primera parte estaba dedicado ese libro del autor para mí. Pero estaba un texto escrito. Dejé el libro, tomé la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y decía: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo leí ese versículo, haga de cuenta que Dios me habló de una forma literal.
Y el Espíritu Santo me dijo, yo me voy a encargar de tu hijo. Cuando yo oí esa voz a mi corazón, a mi espíritu, me puse a llorar. ¿Por qué? Porque era palabra de fe. Yo lo creí, vino a mi vida, llamé a mi esposa, le dije, mira, Dios ha hablado, el Espíritu Santo ha dado palabra de fe. Porque me había dicho, hasta aquí. Hasta que Dios lo alcanzó. Ahorita los que conocen a David tiene una fe diferente. Pero recuerdo estas palabras y digo entre mí, tú lo hiciste la primera vez, tú harás la segunda vez. ¿Por qué? Porque seguimos orando. Palabra, don de fe. Así que amado hermano, hermana, amigo, la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es la infalible, inspirada palabra de Dios. Esta no falla y esta nos enseña lo que el Padre quiere que usted aprenda. Por eso allí donde está sentada, puede doblar sus rodillas. Usted que tiene lágrimas en los ojos, usted que sufre por el hijo, por la hija, por el esposo, por la esposa, por la situación que está atravesando. Él nunca falla. Puede llegar tarde, pero nunca antes, nunca después. En el momento justo, Él da una palabra, porque somos sus hijos, somos sus siervos. Nosotros hemos creído en Él. No importa lo que otros digan. No importa cómo nos juzgan, no importa lo que digan de mí. Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial es fiel. ¿Quiere doblar su rodilla allá donde está en casa? ¿Quiere inclinar su rostro? Padre amado, yo estoy aquí para animar a tu iglesia. Estoy aquí para darte gracias por todos los beneficios que tú nos has dado. Muchas gracias porque tú harás cumplir tu bendita y santa palabra. Nosotros podemos ser infieles, pero tú permaneces fiel. Podemos fallarte en alguna situación, pero tú no fallas. Esta tarde te ruego por la iglesia, tu iglesia fuente de vida. Cada niño, cada niña, cada bebé, cada adolescente, cada dama, cada caballero, cada joven, cada señorita, cada anciano, cada anciana, cada líder que le ha llegado esta palabra pueda entender y comprender que tú nos has dado un arsenal para que nosotros podamos tener victoria en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia y ponga temor en nosotros para amarte, adorarte, servirte con todo nuestro corazón. Bendiga, Padre amado,